Hola, buenas tardes a todos. Gracias por venir a este primer seminario de videojuegos y cine. No sé si mi nombre es Felipe Rodríguez Torres y soy crítico en Caimán de Cuadernos de Cine y en Cinemanía. Y este es un proyecto que les propuse a Luis y a Vicente hace un año y pico, más o menos, que lo empezamos a hablar, porque creo que el videojuego, creo que es el último arte y el arte más influyente de los últimos 50 años, al igual que el cómic y los cómics y el cine, ha sido vilipendiado tanto desde el punto de vista general de la población como solo un entretenimiento lúdico, e incluso por los propios críticos de cine, cuando creo que lo habréis escuchado muchas veces, este concepto un poco vacío y vacuo que es el de parece un videojuego. Entonces, tanto en este seminario como en este ciclo que hemos programado 12 películas, lo que vamos a intentar hablar es un poco cómo ese lenguaje del videojuego ha sido un lenguaje que, al igual que el cine, ha necesitado del avance tecnológico para ir progresando, y cómo el lenguaje de los videojuegos ha influenciado de manera no directa. En ningún momento vamos a hablar aquí de adaptaciones de videojuegos a la pantalla, sino que vamos a hablar un poco de cómo ha influido el videojuego en el lenguaje cinematográfico de los últimos 40 años. Van a ser 4 seminarios. El primero va a tratar de cómo ha influenciado estéticamente al cine. El segundo va a tratar de cómo ha influenciado al cine formalmente. El tercero, cómo ha influenciado al cine de una manera narrativa. Y el cuarto, cómo la tecnología que ha hecho posible los videojuegos ha sido adoptada por el cine y que ha creado unos cambios un poco... el cine ya no es el mismo de antes después de la influencia de la tecnología digital. Entonces, hoy vamos a arrancar con el seminario de los 8 bits al hiperrealismo y su influencia en la estética cinematográfica. Vamos a hablar de 8 bits, vamos a hablar de un concepto que es el videojuego de perspectiva isométrica y de los juegos de mundo abierto, y ya iremos más adelante y avanzando. Pero para poder hablar de todo esto, lo primero que tenemos que hacer es ir a la prehistoria del videojuego, y la prehistoria del videojuego es que mucho antes de que arrancaran los arcades, a final de los 70 y los 80, ya hubo pequeñas pruebas e intentos de crear experiencias virtuales. La primera de ellas es Oxo, Noughts and Crosses. Noughts and Crosses es en inglés ¿cómo se llama? El 3 en raya. Y no sé, aunque aquí en la presentación hablo del primer videojuego, no podremos considerarlo un primer videojuego porque nunca tuvo un sentido lúdico. Se creó en el año 1952 en la Universidad de Cambridge y era una partida de cruz y raya virtual, y lo que querían probar era un jugador contra una máquina, y esa máquina era una inteligencia artificial bastante pequeña y muy básica de la época, basada en un jugador profesional. Y lo que estaban intentando con este proyecto era ver hasta dónde alcanzaban las inteligencias artificiales que se habían creado en esa época. No tenía ningún mando, todavía no había un joystick para poder jugarlo, sino que tenía en la pantalla de ese ordenador pretérito que estáis viendo. Ahí se programó ese videojuego, en esa máquina. Tenía como un dial telefónico que tenía los 9 números del teléfono, y cada uno de ellos correspondía a una de las piezas que podéis ver aquí, en ese dial, que el jugador marcaba, y dependiendo del número aparecía en uno de los cuadrantes. Y es eso, nunca se consideró como algo lúdico, sino que era directamente algo que era fuera de lo que es al final lo que fueron los videojuegos. Pero sí que podemos considerarlo el origen de lo que serían los siguientes videojuegos. Ya el siguiente proyecto, que lo podéis ver aquí en pantalla, el Tennis for Two, también salió de una universidad y se creó con un osciloscopio y un ordenador también del mismo tipo de que hemos visto anteriormente. Este primer videojuego ya era una partida de tenis que podían jugar 2 jugadores a la vez, 2 jugadores humanos, no contra la máquina. Aquí vemos el primer joystick que se creó para jugar, que era una rueda que permitía mover esos puntos. Eran 2 puntos de luz y una red muy básica y muy simple. Lo que pasó con esto es que nunca lo patentaron, y eso es algo que aprovecharon los creadores de Magnavox, que la consideramos la primera máquina de videojuegos que apareció en el año 72. Funcionaba también con un controller de rueda, y eran solo 2 puntos de luz, que eran cada mando de un jugador, y otro punto de luz que se iba moviendo en la pantalla. Como podéis ver en el anuncio, como era tan rudimentario y crearon distintos videojuegos, casi todos deportivos, lo que se hacía de manera un poco
cutre y pobre era poner unas láminas en el monitor del televisor, unas láminas de estática transparentes, para que fueran, aunque fuera el mismo mecanismo, el mismo videojuego todas las veces, con esas transparencias aparentaba que ese videojuego era diferente. Es interesante Magnavox porque tuvo un éxito relativo en el momento de su aparición, pero desapareció muy rápido. Pero sí que tiene lo que sería el primer videojuego de tenis, que luego sería replicado por Atari en el año también 72, creado por Alan Alcorn, y es este videojuego, no sé si los que tenemos un poco más de edad ya creo incluso lo jugamos en su momento. No sé si los que sois más jóvenes habéis jugado este juego, pero este videojuego al final es una replicación absoluta del videojuego de Magnavox, pero Atari lo sacó para salones recreativos. El éxito fue tan grande el de este videojuego que incluso dio lugar a que Atari sacara lo que sería la primera consola de videojuegos, que se llamó también Atari Pong. La importancia de este videojuego es tal que ahora mismo está en el Smithsonian como un objeto ya histórico. Y lo que no se esperaba Atari es que los propietarios de Magnavox les denunciaran por incumplir una patente, porque los de Magnavox, al contrario que los de Tennis for Two, sí que lo patentaron y acabaron ganando la demanda. Y ahí llegamos a lo que es la era dorada del arcade y los 8 bits. Claro, hablamos siempre de videojuegos arcade. Los videojuegos de los 80 todo el mundo habla de los arcade, pero ¿qué es realmente un arcade? Primero, el término arcade, aquí en España el arcade es las máquinas, los salones recreativos, pero el arcade en Estados Unidos tiene otro significado. En Estados Unidos, en los piers y en las ferias y en los circos, había una sección que era donde la gente jugaba pues, al juego del martillo, tiro al plato y todo eso. Esos salones se acabaron reconvirtiendo en Estados Unidos en lo que son los arcade, que eran el centro de reunión donde estaban todas las recreativas, que crearon un sentimiento de comunidad y que podríamos considerar casi los precursores del juego online. Pero claro, un videojuego arcade, que es de lo que vamos a hablar ahora mismo, que son los videojuegos que preponderaron en los 80, tenía unas características muy específicas. Las características, las veis aquí en la presentación, eran: el desarrollo del videojuego era muy simple, era muy sencillo. Era muy fácil de aprender a jugar, pero muy difícil de dominar. Requería siempre una habilidad física. Importante para luego la influencia que tiene en el cine que ha estado influenciado por el arcade, que no reproducía la realidad tal cual es. Es decir, la tecnología que tenían estos juegos era tan rudimentaria que era imposible recrear una carrera de coche realista o un combate de lucha libre o de karate de manera realista. Algo que también lo que hizo es que tuviera unas características muy específicas y una estética y un tono muy diferente a lo que son los videojuegos actuales, que ya tienden más al realismo. Siempre estos videojuegos tenían una dificultad creciente, eran juegos muy difíciles porque la base de estos videojuegos era que la gente metiera monedas, aquí en España de 5 euros, en Estados Unidos quarters, y que fuera tan difícil para que la gente se dejara todo el dinero ahí. Y el objetivo del videojuego, porque eran juegos sin narrativa todavía, eran juegos muy sencillos, que ahora iremos viendo cómo eran, era batir puntuaciones, eran los high score, que era lo que realmente la gente reunía en estos centros de ocio de los 80, quién era el que podía colocar sus iniciales por encima de los demás. Los dos juegos más importantes y que son los que para mí personalmente, y creo que históricamente también, que abren lo que es la era dorada del arcade, son el Space Invaders y el Pac-Man. El Space Invaders nace en el año 78, influenciado por veis aquí que está el Space Invaders a la izquierda y a la derecha un juego que se llama Blockade, que era un juego del muro. Ese videojuego, los de la compañía Taito, creado por Tamahiro Nikishado, recreó ese mismo juego, pero con dos características diferentes. La primera era que si en el Blockade el enemigo a batir, digamos, era un enemigo estático, aquí el enemigo era móvil. Y es el primer videojuego, y casi de las primeras cosas que se hicieron en el mundo de la computación, que esas naves alienígenas pixeladas tenían una cierta inteligencia artificial, es decir, eran capaces de esquivar el disparo del jugador. Además, los videojuegos hasta ese momento lo que tenían siempre era una cuenta atrás, y el Space Invaders fue el primero que creó el concepto de Game Over, que será muy importante para luego unos temas que quiero tratar en el tercer seminario.
Y además es el originador de un género que luego hablaremos de las características de cada género del arcade, que es el shoot 'em up. El siguiente videojuego, que creo que es de las mayores influencias que ha habido en el mundo, casi ya tiene un componente cultural más que únicamente en el ámbito de los videojuegos, es el videojuego Pac-Man. Un videojuego que en el momento de su creación no esperaban en ningún momento que fuera un éxito, incluso tuvo un éxito bastante relativo cuando arrancó, aunque acabó siendo un fenómeno de masas, que como curiosidad realmente se llamaba Puckman, querían llamarlo Puckman en Japón, pero por las similitudes con Pac-Man en el mercado internacional decidieron llamarlo Pac-Man. El videojuego era muy... la temática del videojuego y lo que teníamos que conseguir en el videojuego era muy sencillo. Con nuestro avatar virtual, con el Comecocos, lo que teníamos que hacer era comer todos los puntos de ese laberinto sin que nos comieran los enemigos, que eran esos fantasmas. Y una de las características que luego acogen los videojuegos de plataformas es que Pac-Man tenía 4 puntos de, llamemos, de poder, que le permitían acabar con esos fantasmas que le perseguían de una manera temporal. Y llegamos, estos dos videojuegos abren un mercado que nadie esperaba que fuera a ser tan relevante. Un mercado que es muy difícil sobre todo el mercado de los 80, de hablar históricamente de una manera global, porque es muy diferente el mercado americano, por ejemplo, con el mercado europeo. Si el mercado americano, o sea, las recreativas fueron por igual, la influencia cultural fue la misma tanto en Estados Unidos como en Europa. Pero en el ámbito doméstico, los norteamericanos acogieron con los brazos abiertos todo lo que eran las videoconsolas, y en cambio en Europa lo que la consola de Atari, Philips también sacó una consola, y luego la revolución que fue la Nintendo, la NES, la primera, que salió en el año 85, si no lo recuerdo mal. En cambio en Europa lo que se puso de moda fue los microordenadores personales, los primeros ordenadores personales. Aquí en España el éxito del Spectrum, del Commodore 64, del Amstrad, incluso del MSX, que era japonés, hace que la línea de, o sea, los videojuegos influyentes en Europa fueran muy diferentes a los videojuegos influyentes en América. Pero lo que sí que tenían en común, fueran máquinas, o sea, fueran videoconsolas de videojuegos de cartucho o videojuegos en cassette para los ordenadores personales, eran que los procesadores que utilizaban estas máquinas eran de 8 bits. Y sin ponernos muy técnicos, para explicar lo que significaban los 8 bits, es que los procesadores de los ordenadores funcionan es un código máquina, ceros y unos. Un bit es 0 y 1, es una combinación de 0, 1, 1, 0, 0, 0 o 1, 1. Que algo tenga 8 bits significa que puedes hacer secuencias de ceros y unos de 8 caracteres. El número de combinaciones total de esos caracteres hay 256 combinaciones. Para crear los videojuegos, todos estos programadores se las veían, se las deseaban para poder desarrollarlo, porque al final era algo muy limitado. Esa limitación, por ejemplo, por poner dos ejemplos curiosos, es que Pac-Man tenía solo 255 niveles, porque había un nivel 256 que crasheaba el sistema. Y, por ejemplo, si conocéis el videojuego Zelda de la Nintendo, el inventario del personaje Link, que podía llevar los objetos, sus pócimas y sus armas y todo eso, solo podía llevar 255 elementos, porque más allá no podía, porque el sistema de 8 bits no lo permitía. Otros conceptos importantes para entender lo que fue la tecnología de los 8 bits, que al final ha creado una subcultura incluso actual de pixel art, es el concepto de píxel y sprite. Un píxel es la unidad mínima o unidad homogénea de color que conforma una imagen digital. Sería este es uno de los marcianos del Space Invaders, sería, por ejemplo, el cuadradito de arriba. Y un sprite es la imagen completa. La definición digamos, científica es imagen bidimensional construida a partir de un mapa de bits para integrarse en una imagen más grande. Es decir, cada sprite era un personaje. Esos personajes coincidían con otros sprites dentro del videojuego y tenían que interactuar con un fondo que en un principio era estático, pero que luego se creó una falsa sensación de movimiento. Esa falsa sensación de movimiento es lo que llamábamos scroll. El scroll, si habéis jugado a videojuegos clásicos, los primeros videojuegos eran pantallas. Por poner el símil cinematográfico, la diferencia entre un plano fijo y un traveling. El scroll lo que creaba era un fondo que realmente no se movía, pero que aparentaba movimiento, para parecer que fuera un plano secuencias continuado, y que es lo que utilizaban los videojuegos de plataformas o los shoot 'em ups. Ese scroll
podía ser de perspectiva horizontal, que era el más habitual, y de perspectiva cenital. El scroll luego se fue perfeccionando, porque al final eran videojuegos en 2 dimensiones porque todavía no había tecnología para hacer 3D. Por lo tanto, para crear sensación de profundidad, porque lo que es muy interesante de esta tecnología 8 bits es que, es decir, la evolución que tuvo con la misma tecnología desde principios de los 80 a principios de los 90 fue enorme. Porque, por ejemplo, hablando del scroll, consiguieron ir creando capas, dobles y triples scroll, que iban creando una sensación vamos a llamarlo un 3D primigenio, por lo menos algo de profundidad. En este vídeo que he preparado, aquí podéis ver un poco la evolución de este scroll, desde la pantalla estática del Pitfall, que es uno de los primeros juegos de aventuras / plataformas, hasta veréis al final 2 videojuegos que se llaman Shadow of the Beast y Shinobi, que tienen hasta doble y triple scroll, y creo que en este vídeo se puede ver bien la diferencia. Lo veis, estos primeros videojuegos, cada pantalla es como una unidad, son bloques únicos. No hay una continuidad entre pantallas. Ahora, este videojuego era de una compañía española, Dynamic, que tuvo mucho... Y este también, Camelot Warriors, era de ellos. Y como veis, hay pantallas estáticas, pero aquí ya vamos a ver que empieza a haber un ligero scroll. Defender fue el primer videojuego que tuvo scroll, que tuvo ese traveling lateral y horizontal, que permitía que fueran más dinámicos estos videojuegos. Antes hablábamos de los sprites y aquí también veréis cómo los diseños de los personajes jugables iban cada vez siendo un poco más estaban más trabajados. Este es un ejemplo de scroll cenital o vertical, también se puede llamar. Al final todos estos juegos partían de una misma plantilla y lo único que cambiaban eran los sprites. Este es el primer videojuego, el Moon Patrol, ya en el año 82, que como veis hay un primer scroll que es esa montaña verde y un segundo scroll que es la montaña azul, que son 2 capas separadas. Aquí en el R-Type igual, veis que lo que se ve como estos bloques así blancos, un poco de H.R. Giger, están como en una distinta profundidad con el otro fondo. Aquí ya hay un triple scroll que lo crean los elefantes y el fondo de atrás. Y ya hay una mayor profundidad ya en estos videojuegos. Y aquí es el que os comentaba, Shadow of the Beast, ya como lo lleva al paroxismo directamente. A partir de aquí ya no se podía llegar a más con la tecnología de 8 bits. O Shinobi, que los especialistas en videojuegos consideran que es la cumbre técnica y artística de este tipo de videojuegos. He incluido este, que es del año 2018, es un videojuego de una compañía española que recrea esas sensaciones de los videojuegos de 8 bits primigenios, pero claro, por supuesto con la tecnología 3D actual. Y es un videojuego que, si normalmente estos videojuegos eran todo ruido y furia y adrenalina, es crear un videojuego de plataformas, pero poético, en el que no es tan importante la habilidad manual, sino la experiencia sensorial. Y aquí vamos a hablar un poco de los géneros. Hubo géneros muy concretos dentro de los videojuegos arcade. El primero de ellos es el videojuego de plataformas, que lo inició el Donkey Kong y luego lo perfeccionó Super Mario Bros. De Nintendo. Las características de estos videojuegos eran que el jugador lo que tenía que hacer era caminar, correr, saltar y esquivar enemigos que le perseguían. Estaban basados siempre en niveles. El punto de vista de esos videojuegos siempre era un scroll lateral y
y uno de los elementos importantes que luego veremos en la influencia en Speed Racer y en Scott Pilgrim es la recogida de objetos que, igual que en el Pac-Man, que daba unas habilidades temporales para poder ir superando unos niveles que en creciente dificultad. Aquí volvemos a ver eso, que los primeros videojuegos no tenían, eran todo pantallas estáticas, pero ya a partir de aquí, de Ghosts and Goblins y otros videojuegos similares, bueno, una de las características importantes es que los videojuegos de plataformas no tenían un componente, llamemos, de acción, y a partir de Ghosts and Goblins y otros juegos como Mega Man, le incluyen una parte que sería un poco un híbrido entre videojuego de plataformas y shoot 'em up, que veremos ahora. El caso de Donkey Kong lo consideran la cumbre de la plataforma de videojuegos 8 bits y 16 bits antes del 3D por lo elaborado de sus fondos. Lo que pasa es que estos fondos tenían una cierta trampa o truco, que eran escenarios pre-renderizados. Lo que significa que pre-renderizados significaba que se programaban previamente, se incorporaban dentro del videojuego, pero no se movían en tiempo real con el procesador de la máquina, lo que permitía que aparentaran ser mucho más, digamos, exquisitos o perfectos de lo que eran las réplicas de otros videojuegos de la competencia. El segundo género importante, que ya hemos visto que el originador fue Space Invaders, fue el shoot 'em up, que es lo que aquí en España se conoció como matamarcianos. Hay dos tipos de shoot 'em up. Estaban los estáticos, que aquí hablo de los fixed shooter o los rail shooters, de los que no voy a hablar en este seminario, hablaré en el segundo, porque son los originadores de los juegos de primera persona como Doom o Wolfenstein. Había dos tipos igual que los videojuegos de plataformas, normalmente la perspectiva era horizontal, de scroll lateral, pero también tenían algunos de scroll cenital. Y la otra característica importante de los shoot 'em ups es que en principio siempre el avatar del jugador era un vehículo, pero a medida que fue evolucionando el género, se incorporó la figura humana. El tercer género, que es en paralelo, que veremos luego el de lucha, es el beat 'em up. El beat 'em up se puede traducir en español a uno contra todos. Estaba inspirado en las películas callejeras como The Warriors y siempre tenía un mismo concepto, concepto un poco, visto con la perspectiva actual, un poco machista, ya que siempre era un personaje, un protagonista, un pandillero que le robaban a la novia y tenía que ir a salvarla, y con distintas iteraciones, pero más o menos era el mismo juego. Es interesante este género porque este género lo que hace es el primer género que tiene un componente cooperativo que podían jugar dos jugadores a la vez, e incluso como jugar hasta 4 jugadores. Siempre estaba estructurado en niveles, y la característica importante, que es uno de los elementos que luego veremos que introduce la película Scott Pilgrim dentro de su narrativa, es que siempre tenía un final boss, es decir, un jefe final que siempre al que había que combatir, el que había que vencer, que era mucho más complicado de vencer que el resto de enemigos que tenías en el videojuego para poder pasar de nivel.
El Double Dragon fue el primer juego, lo que os he comentado antes, que fue el primer videojuego que ya fue cooperativo, aunque esta partida es unitaria, veréis que abajo hay otro jugador, y lo que hacía es que fueran unos videojuegos mucho más adictivos, que el Golden Axe, por ejemplo, era de hasta de 4 jugadores. El otro género en paralelo es el de lucha. La diferencia que tenía este es que eran combates unitarios que podías jugar otro contra la máquina con otro jugador. Al no tener ese componente narrativo, como podían tener una narrativa un poco básica que tenían esos videojuegos, este videojuego lo que tenía característico y lo que voy a darle al vídeo para que vayáis viendo la evolución mientras os lo comento, era que cada personaje tenías una gran variedad de personajes a elegir, cada uno con unas características, habilidades y fisonomías diferentes. Y también es interesante este género porque es donde se ve la evolución cuando os comentaba antes lo de los sprites. Si veis, ese es el Street Fighter 1 del año 88, y 3 años después llega el Street Fighter 2, en el que el nivel gráfico y el nivel técnico fue abrumador. Y el otro videojuego de lucha que fue importante y que creó una revolución tanto en el mundo del videojuego fue el Mortal Kombat, que lo veréis ahora. Y la característica principal que tenía el Mortal Kombat es que los personajes que creaban, primero los capturaban en 3D a figuras reales, como podéis ver estos dos, y luego los reconvertían a sprites. Lo que permitía este realismo, que ahora lo podemos ver incluso un poco creepy, es que le permitía un nivel de realismo y de violencia gráfica que en la época fue muy valorado por los jugadores y que provocó, junto con el Doom, un problema cultural y social por la excesiva violencia de la evolución de los videojuegos. Y el último género del que quiero hablar, porque el género deportivo lo dejamos fuera porque no tiene ninguna influencia en el lenguaje cinematográfico, es los videojuegos de conducción, que no hay que confundir con los simuladores. Es decir, como hablábamos antes, los arcades no podían replicar la realidad física. Por lo tanto, esos juegos de conducción no se regían por las reglas por las reglas de lo real, porque era imposible. Eso no ocurriría hasta que llegó Gran Turismo en el año 97, las consolas de 32 bits. Pero lo que les faltaba de realismo lo tenían de adrenalínico y de dinámico. Al igual que los juegos de plataformas, y al no tener que replicar la realidad, también estos videojuegos, sobre todo a partir del Mario Kart, lo que tenían también era la recogida de ítems y que les permitían una serie de habilidades que iban en contra de lo real, pero que te daban una serie de ventajas sobre tus contrincantes. Y la otra evolución del género conducción ya es la llegada del 3D y de los gráficos poligonales, que sería este videojuego, que es el FX0, y luego el Wipeout, que luego tendría una gran influencia en la película que se va a proyectar a continuación, que es Speed Racer. Claro, en los años 80 todos estos videojuegos llamaron la atención a Hollywood. Le llamaron la atención a Hollywood porque los adolescentes que iban a ver las superproducciones americanas estaban más interesados en jugar estos videojuegos que ir a ver sus películas. Y casualidades de la vida, tanto los videojuegos envidiaban al cine, el cine envidiaba a los videojuegos. Los videojuegos envidiaban al cine por la razón que la tecnología era al ser tan básica en ese momento, no podía competir con lo que podía hacer la tecnología de Hollywood, sobre todo a partir de George Lucas e Industrial Light and Magic en los 80. No podía competir gráficamente. Casos interesantes de eso es que muchas películas de éxito de la época se readaptaron como videojuegos, y no sé si conocéis el caso del ET de Atari, que hundió la primera edad dorada de los videojuegos y enterró a Atari en los años 80 porque el videojuego fue un desastre. Y en cambio Hollywood estaba obsesionado con entender el por qué estos videojuegos tan rústicos, tan toscos y tan, digamos, pobres, estaban alejando a los adolescentes y a los niños de las salas de cine. Hollywood nunca, cuando ha intentado adaptar directamente el lenguaje del videojuego al cine de una manera directa, nunca lo ha conseguido. En los 80 lo intentaron con Tron, de la que hablaremos ahora en un rato, que fue pionera en su momento porque apareció mucho antes en el momento justo en el que estaba arrancando este nuevo arte.
pero nunca han llegado a conseguir alcanzar cuando he intentado adaptarlo de manera literal, nunca lo han conseguido. Pero sí que ha habido dos películas de las que vamos a hablar ahora y que están dentro de la programación, que son Speed Racer y Scott Pilgrim, que lo han conseguido por distintas razones. Scott Pilgrim es una adaptación del cómic de Brian Lee O'Malley. Ya el propio cómic es un contenedor de géneros. Brian Lee O'Malley mezcla el anime con el cómic de superhéroes y con el cómic indie de los años 90. Y lo que hace Edgar Wright en esta película, en su tercera película, es aunar un poco la comedia mumblecore y la comedia indie del cine de los 90 o del cine de Noah Baumbach, por ejemplo, el caso de Frances Ha, pero integrarla dentro de los códigos de los videojuegos de 8 bits y el anime. No es una integración únicamente superficial porque la esencia del arcade y la esencia sobre todo de los videojuegos de lucha estructuran la trama de la película. ¿Qué subgéneros aparecen en esta película? ¿Qué subgéneros del arcade? Tenemos desde beat 'em up, tenemos juegos de lucha, tenemos iconografías de las plataformas que se integran de manera orgánica dentro de esa realidad de la que somos partícipes en Scott Pilgrim, e incluso los juegos de rol. Y en este vídeo lo que podemos observar es todas y cada una de las características del arcade dentro de toda la narrativa de Scott Pilgrim. Desde los títulos de crédito, unos títulos de crédito que emulan el logo universal, pero desde los 8 bits. Claro, iconografías que son niveles de energía o de los videojuegos, de los juegos de plataforma, los integran en el día a día, casi, en el mundo casi costumbrista fantástico de Scott Pilgrim. O sea, pasamos directamente de una escena, en una misma escena pasamos de un juego de lucha a una recogida de monedas como en un juego de plataformas de Mario, o a un juego deportivo de habilidades como el Tony Hawk Skateboard, dentro de cuando venimos de un beat 'em up. O el concepto de vidas infinitas que tienen todos los arcades, pero dentro de un entorno aparentemente costumbrista y realista. Y el concepto de niveles del videojuego está integrado también dentro de la propia narrativa de la película. Es que hasta la película en un momento mata a su personaje como si fuera un game over y al que tienes que volver a dar al continuo para continuar, e integra cinemáticas, de que esto hablaremos en el tercer seminario, cinemáticas dentro del propio relato, pero para integrarnos dentro de la mente de Scott. Y aquí el concepto de repetición de una misma secuencia, cuando tú de ir avanzando en un videojuego, que te maten y vuelvas otra vez.
Incluso Edgar Wright al final de la película, en el combate final, absorbe la estética de los 8 bits y pixela la propia película para cada vez acercarse más al objeto homenajeado. Y el concepto de lo que hablamos, que el reto de los videojuegos era conseguir el récord máximo, es lo que acaba siendo el clímax de la película. Pero realmente lo que estructura la película Scott Pilgrim, lo que es la estructura narrativa, está basada sobre todo en los juegos de lucha, que hablábamos antes de uno contra uno. Es decir, la película está estructurada en 7 combates con 7 exnovios del protagonista, entonces ahí es donde mezcla el videojuego, la comedia romántica, con el cine de acción. Y las rupturas de lo real, ese martillo gigante, en ningún momento es un componente fantástico dentro del universo de Scott Pilgrim, porque es algo que ningún personaje del entorno, es decir, en cualquier película fantástica, esas salidas del mundo real al mundo fantástico es un elemento de la trama para avanzar, pero aquí es un elemento, podríamos llamar incluso costumbrista, dentro del universo particular de Scott Pilgrim. Y además de, si el género de lucha es el género preponderante en la película, a Edgar Wright no se le olvida el otro subgénero del que hemos hablado de géneros de lucha, que es el de uno contra todos, en una de las secuencias del film. Que es algo que intentaron las hermanas Wachowski introducir en Matrix Reloaded, pero que aquí Edgar Wright en el combate de Neo contra todos los agentes Smith, pero que aquí Edgar Wright lo integra de una manera mucho más orgánica que lo que hicieron las Wachowski. La siguiente película de la que quiero hablar, que es la que se va a proyectar ahora, es Speed Racer. Speed Racer es una película muy interesante, también es una adaptación de un anime que aquí en España se llamó Meteoro en los años 70, y es una película que se está reivindicando en los últimos años porque en el momento de su estreno fue un fracaso apabullante en la taquilla en el año 2008, y además la crítica de la época la destrozó, algo habitual en la carrera de las Wachowski. Lo interesante de Speed Racer, perdonad, es que si Scott Pilgrim estructura su narrativa alrededor del videojuego de lucha, Speed Racer la estructura alrededor del videojuego de conducción, del arcade de conducción. Es muy interesante que esta película, que tiene una estructura clásica de inicio, nudo y desenlace, ese inicio, ese nudo y desenlace está estructurado en base a las 3 carreras que sirven de hilo conductor del relato. Unas carreras que, aparte del dinamismo y esa integración del arcade clásico y el videojuego poligonal en 3D, que hemos visto en los ejemplos anteriores, que serían entre Mario Kart y Outrun y el Wipeout y el FX0, uno de los elementos interesantes que tiene la película es que integra esas carreras frenéticas, integran un componente emocional que es lo que le da el sentido a la trama. No sé si habéis jugado a videojuegos no sé si habéis visto Speed Racer, la película, pero en Speed Racer, en la primera secuencia, si recordáis, Speed Racer conduce y está el fantasma de lo que era su hermano, y hay una carrera de coches entre los dos, en el que él está compitiendo con el fantasma de su hermano desaparecido, que también competía. Y si habéis jugado arcades, cuando tú haces una prueba en un arcade antes de entrar en una carrera, el jugador compite con se llamaba un conductor fantasma, que es el fantasma del que ha jugado, el que ha hecho el mayor récord, para poder vencerle.
ese componente lúdico y competitivo que tiene el arcade, lo que hacen las Wachowski en esa secuencia es integrarlo y convertirlo en algo emocional, que es lo que le da un sentido y un corazón a la trama de la película. Y al final lo que hacen las Wachowski en esta película es un homenaje a la cinética, tanto a la cinética de los videojuegos como a Edward Muybridge, que fue el precursor de lo que sería el anterior al cinematógrafo, que son las fotografías las fotografías pasadas a velocidad que simulaban el movimiento. Hay una secuencia en la... Porque todo Speed Racer es cinética. Es un poco lo que fue luego Mad Max Fury Road, pero desde un punto de vista digital. Pero al final es la esencia del cine, que es el movimiento. Y Speed Racer es uno de esos grandes ejemplos. Aquí está el momento Muybridge. Y luego el entorno poligonal del Wipeout y el FX0 lo integran en esa ruptura absoluta de las físicas realistas de lo que consideramos una carrera de coches. Es lo más cercano que ha estado el cine de acercar el arcade a la pantalla. O sea, es una fusión perfecta, desde mi punto de vista, de lo que es la cinética del anime y el dinamismo y la simpleza y la sencillez de un videojuego arcade. Una de las críticas que tuvo la película en su momento es que los efectos especiales o la estética visual de las Wachowski era plasticosa, era irreal, pero es en el fondo lo que ellos intentaban transmitir en la película, ¿no? Las Wachowski aquí no están como en Matrix intentando recrear lo fantástico de manera realista, sino que abrazan directamente lo que es la artificiosidad de esos videojuegos primigenios, en los que lo importante es mucho más el dinamismo que el realismo. Y llegamos a Tron. He dejado Tron para el final porque la quiero comparar con Tron Legacy. Lo que estáis viendo en la pantalla es la inspiración que tuvo el director de la película, Steve Leisberg, para lo que es el elemento, o sea, yo creo que el elemento más icónico de lo que fue Tron, que es las carreras de motos cinéticas, que en el fondo es este videojuego, el Blockade, es el que luego todos tuvimos en el móvil, que era el que llamábamos el gusano, que el mecanismo era muy sencillo, eran dos jugadores que tenían que competir en ese entorno cerrado y ganaba el último que se chocaba. La importancia de Tron, la realidad es que Tron no es una gran película, como película en sí, pero lo importante de Tron es que se atrevió a incorporar lo que es el lenguaje de los videojuegos y de los 8 bits en el año 82, es decir, justo en el momento en el que estaban apareciendo los videojuegos. Es una película que aparece cuando todavía no se ha desarrollado ni siquiera el mercado de los videojuegos de una manera total. Y la película traslada muy bien lo que son los... Además, incorpora una serie de conceptos que todavía el público de la época no estaba acostumbrado a ellos, como entornos virtuales, CPUs, código máquina, etc. La película no funcionó en el momento de su estreno. La película fue un fracaso de taquilla en el año 82, un año 82 que fue complicado porque otras películas también revolucionarias como Blade Runner o La cosa de Carpenter no alcanzaron su público y han siendo reivindicadas posteriormente. La película es tosca. A día de hoy, si vemos Tron, la película original es una película tosca, es una película rudimentaria. Liesberger es mejor esteta que cineasta, pero tiene un aspecto curioso y de eso hablaremos con Diego Salgado en el coloquio de la película cuando se proyecte el viernes 17, que la película en algunos momentos parece una versión del cine expresionista alemán pasado por el tamiz de lo digital. Es un digital que
Tron, más allá de que si la película es una película incompleta o una película irregular o fallida en algunos aspectos, precognizó un poco lo que sería el Hollywood digital que vivimos desde los años 90, 2000 más o menos. Posteriormente, no sé si casi 30 años después, Disney, en su afán de revisitar el pasado y la nostalgia malentendida, estrenó Tron Legacy, dirigida por Joseph Kosinski. Una película que, por supuesto, estéticamente y técnicamente era infinitamente superior al Tron original, pero que ahora en el vídeo que os voy a poner a continuación, que pongo en paralelo la carrera, porque al final Tron Legacy es la misma película, bueno, es el mismo ejercicio que lleva haciendo Disney los últimos 20 años, que hacer una secuela que realmente es una replicación de la película original. La estructura de la película es la misma y hay una carrera en los primeros 20 años de película, la carrera de las motos de luz, que es la secuencia clásica. Si la película de Lisberger, la película original, era una película que conseguía con unos gráficos rudimentarios, toscos, imperfectos, conseguía transmitir la cinética de esos videojuegos arcade. La de Tron Legacy, lo que podemos observar es que la perfección de los efectos especiales hace que Kosinski se empape y se embriague un poco de toda esa tecnología a su disposición, consiguiendo el efecto contrario, que una secuencia que debería ser dinámica se convierta en una secuencia torpe. Es eso, lo mismo que es el momento en el que arrancan las motos, la dilatan, o sea, Kosinski la dilata, quitándole todo el dinamismo de la secuencia original. Por supuesto, técnicamente es infinitamente superior la actual, pero no consigue el efecto que sí que consigue la película original. Transmitir esa adrenalina que provocaba jugar un videojuego primigenio. Es decir, Tron Legacy parece más Matrix que el universo Tron. Después de los 8 bits, que hay un par de temas, no sé cómo vamos de tiempo, Vicente. Vale, quedan un par de temitas, porque una de las cosas que buscaban los videojuegos era introducir el 3D, pero con los 8 bits era imposible, la tecnología no estaba capacitada para crear entornos en 3D que ya permitirían las consolas de 32 bits en los años 90 y los almacenamientos ya en dispositivos como un CD-ROM y posteriores. Lo que consiguieron, y esto es muy interesante, es el uso de la perspectiva isométrica. La perspectiva isométrica es una perspectiva de 120 grados que lo que consigue es, en un entorno plano, aparentar una sensación de profundidad. El primer videojuego que lo generó fue el Night Lord y la compañía fue Ultimate, es una compañía inglesa. Es un videojuego que salió para los ordenadores personales europeos, para el Spectrum, Commodore, etc. En un juego de plataformas. Y lo que era esa perspectiva isométrica, lo que permitía es que sprites y entornos que eran realmente en 2 dimensiones aparentaran tridimensionalidad. Además, lo bueno de esto es que lo que permitía también esta técnica, esta perspectiva isométrica, es que aunque pareciera que la perspectiva y el personaje los muñecos y los personajes estuvieran más o menos al fondo, nunca había que modificar el tamaño. Incluso ellos lo fueron perfeccionando, incluso introdujeron el scroll dentro de estos videojuegos. Luego otras compañías replicaron, o sea, clonaron directamente la misma tecnología y salieron un montón de clones de videojuegos. Este fue el primer Batman en videoconsolas, que al final era lo mismo que hacía Filmation. Pero lo más interesante de la perspectiva isométrica ocurre en los años 90, ya en la época de las consolas de 32 bits, que fue el uso de la perspectiva isométrica que dio lugar a un subgénero, a uno de los géneros más importantes de los videojuegos, que es el survival horror, que lo inició el videojuego Alone in the Dark y luego lo perfeccionó y lo hizo popular la saga Resident Evil.
Eran videojuegos de perspectiva isométrica que además lo que tenían era, como lo que hablábamos antes de los fondos pre-renderizados de Donkey Kong, es que los fondos del juego lo que permitían, los pre-renderizaban para que tuvieran una mayor textura y una mayor profundidad que no podía permitir si esos entornos los generara directamente la máquina. Eran videojuegos sin scroll, era un punto de vista estático, porque eso no tenían capacidad para moverlo. Pero lo que era un impedimento lo convirtieron en una ventaja, porque al ser videojuegos de terror y el paso de fase a fase, incluso había como transiciones de puertas que se abrían y entrecerraban, la saga Resident Evil lo que consiguió es que los jump scares típicos del cine de terror los generara esa falta de scroll del videojuego. Lo ves, la perspectiva además cambiaba a medida que cada pantalla, la perspectiva isométrica cambiaba y nunca sabías lo que te ibas a encontrar, y esas puertas, normalmente lo que encontrabas detrás de ellas era un susto, lo que creaba una sensación de terror constante mientras jugabas. La siguiente evolución de este género fue la saga Silent Hill, una saga que mantenía la perspectiva isométrica, pero lo que sí que introducía es que el jugador ya era un entorno 3D total. Lo que además que les permitiera jugar con perspectivas desde isométricas a cenitales, incrementando la sensación de terror psicológico y de angustia de esta saga. Lo ves, aquí la cámara, eso no lo está moviendo, esta cámara la movía el propio juego y creaba una sensación casi lovecraftiana y de paranoia, un poco que hasta kafkiano, ¿no? La perspectiva isométrica también dio lugar a un juego, y no solo un juego, sino un género. El juego eran los Sims y el subgénero se llamó Sandbox. Un videojuego sandbox es un videojuego en el que tú casi eres Dios, vamos a llamar, en el que tú generas un universo, los Sims cotidiano, un universo en el que no es un género de aventuras ni de acción, sino que es una vida cotidiana en el que tus personajes los creas, nacen, mueren, y en el fondo se relacionan en entornos cotidianos, como buscar trabajo, como encontrar una pareja o crear una casa. Es decir, creas de cero un personaje, y esta perspectiva isométrica en el cine no es que haya sido usada de una manera habitual, como el arcade o como la primera persona, pero sí que ha dado lugar a dos propuestas que creo que eran interesantes destacarlas. La primera de ellas es Demonic, no sé si la habéis visto, es la última película de Neil Blomkamp, la rodó durante la pandemia, la estrenó el año pasado. La película es irregular, es fallida, pero es interesante porque es una mezcla entre ciencia ficción virtual y género de terror de posesiones demoníacas, pero la protagonista se integra en un universo, como habéis visto, que se introduce dentro de un universo virtual para buscar a su madre, y todo el entorno de la película parece salido de un Silent Hill, usa todo el rato la perspectiva isométrica, y uno de los elementos interesantes estéticos de la película es que para crear esa sensación de irrealidad, a lo que se adhiere un poco Neil Blomkamp es a utilizar esa pixelación de estos videojuegos de los 80 y 90 que crea una sensación de extrañeza. La película luego deriva a una película de acción-terror casi que se acerca a Doom, pero la primera mitad de la película, incluso al final es una película menor, es una película pequeña, pero que es bastante interesante desde el punto de vista estético. Entonces, todos esos bugs, lo que sería un bug en un videojuego, fruto de la tecnología, aquí se convierte en una desestabilización de la trama del misterio y del terror. Y más interesante aún es una película que de manera directa nunca la relacionas con videojuegos, que es la Dogville de Lars von Trier, la primera parte de una trilogía que nunca llegó a terminar Lars von Trier, que en el fondo es la versión en negativo de los Sims. Aquí Lars von Trier lo que hace es integrar Hitchcock llamaba al plano cenital, lo llamaba la mirada de Dios,
porque es una mirada distanciada, como que miras a unos personajes con los que no tienes ninguna conexión. Y en el fondo es lo que hace Lars von Trier en Dogville. Toda la película gran parte de la película de sus 3 horas, al final yo saqué un montaje casi de 1 hora entera, que parece que estuviéramos viendo una versión demoníaca de los Sims, porque observamos a esos personajes desde esa perspectiva isométrica, los decorados, que es casi como una obra de teatro minimalista, parecen los escenarios del videojuego de los Sims, en el que los personajes están haciendo tareas cotidianas, y si los Sims intentan replicar la parte positiva de la vida, en Dogville vas viendo poco a poco que esos personajes que estamos viendo, ese narrador, esa voz en off es también casi como si fuera la voz de Dios, que está mirando, o de un ser superior, que está observando de manera objetiva y distanciada a esos personajes, empezamos a ver su verdadero rostro. Y ya para terminar, quiero hablar de los videojuegos de mundo abierto. Es decir, los videojuegos de mundo abierto se parecen a los sandbox, en el que es un entorno en el que tú puedes aparentemente hacer de todo. La diferencia entre un sandbox y un juego de mundo abierto es que el sandbox no tiene una narrativa, no tiene un inicio ni un desenlace, no hay una misión principal, y en un juego de mundo abierto sí. El juego de mundo abierto, lo interesante que tiene es que te crea un entorno inmersivo narrativo, y además que los juegos de mundo abierto como el GTA o el The Witcher o el Red Dead Redemption son juegos que son contenedores de géneros. Dentro de un videojuego de mundo abierto hay género de aventuras, hay shoot 'em up, tienes también tienes loot, tienes juegos de lucha, tienes incluso conducción arcade. Y es un entorno en el que el jugador puede hacer esa misión principal únicamente si desea, pero tiene un mundo que ese final no va a cambiar si haces otras cosas, pero tienes una sensación de libertad porque el jugador tiene un montón de misiones paralelas, secundarias y optativas, que hace que ese videojuego sea una experiencia casi como vivir en un mundo alternativo. Esos entornos y esos mundos alternativos a Hollywood también les han llamado la atención. Si en los 80 estaban preocupados por el dinamismo del arcade, Hollywood se ha dado cuenta ahora que también ellos están perdiendo y el cine en general se han dado cuenta que están perdiendo público, porque si hay estos juegos de mundo abierto, dan una experiencia a lo mejor de 80 a 100 horas en el que el jugador es el propio protagonista y se introduce en un mundo virtual en el que tiene millones de opciones, que ya el cine, sobre todo el cine de gran presupuesto, es incapaz de replicar. Porque si a un adolescente le dices entre gastarse 70 euros en una aventura que le va a reconfortar durante 100 horas y ver una película de 2 horas, ahora mismo prefieren la opción del videojuego al mundo real. ¿Qué ha hecho Hollywood? Ha introducido en algunas de sus producciones actuales esa sensación de mundo abierto. Un mundo abierto que no solo es la expansividad de su universo, sino también el nivel, la escala. Y para terminar, creo que James Cameron, yo no me gusta, no soy fan del Cameron actual, pero creo que Cameron y el éxito de Avatar se puede entender en el sentido que fue el primer cineasta que se dio cuenta que, porque si veis la estética de la película y todo, es esa mirada en tercera persona propia del juego de mundo abierto, y esa Pandora que él ha recreado digitalmente, ya no sabemos si esto es una película de imagen real o una película de animación. Cameron no le gusta que se hable de cine de animación, pero en el fondo eso es una película de animación, por mucho motion capture, porque no estamos viendo nada de lo que vemos en pantalla es real, pero sí que tiene esa sensación inmersiva que acrecienta el 3D de la película, que es muy posible que sea lo que lo ha provocado. Dune también juega de otra manera, porque el juego de mundo abierto lo que tiene interesante es que no es un juego adrenalínico, sino que también tiene esas partes contemplativas de disfrutar ese universo en el que está inmerso el jugador. Y Dune juega a ese estado inmersivo y también a esa escala A mí lo que más me interesó del Dune de Villeneuve es esa habilidad que tiene para jugar con las escalas de lo grandilocuente de ese escenario, de ese desierto, y llamemos pequeñez de la figura humana.
No sé si habéis visto El Caballero Verde de David Lowery, es posiblemente la película más cercana a los videojuegos de mundo abierto que hay. Es una película totalmente contemplativa. Es una leyenda artúrica, pero la película es una película de ritmo pausado y dilatado y se permite esa sensación que se tiene cuando juegas a los videojuegos de mundo abierto de estar integrado dentro de un universo. Que no es tan importante la narración de la película o la estructura narrativa de la película, sino que lo más importante, igual que en un juego de mundo abierto, es el viaje. Y por último, para terminar, la última película de Eggers, El hombre del norte, que no solo aúna un mundo abierto, sino que aúna un montón de géneros de videojuegos actuales. Es igual que El Caballero Verde, Robert Eggers no está tan interesado en eso, en narrar una narración convencional o una experiencia emocional, sino más contemplativa e inmersiva. Y nada más, ya espero que os haya parecido interesante y si tenéis alguna pregunta, alguna duda, ¿tenemos tiempo? Sí, pero si hay alguna pregunta, siempre hay tiempo para preguntas. Si no, nos vamos a ver. Yo solo una curiosidad, ha estado muy interesante. El seminario en general es de cómo el videojuego influye al cine. Sí. Pero en algún momento dado vas a tocar cómo el cine influye al videojuego. Sí, el tercer seminario es videojuegos cinemáticos y cine interactivo. Entonces voy a hablar, no sé si los conoces, hay unos videojuegos que en los años 90 se llamaban FMVs, que eran los Full Motion Videos, que era con la época del CD-ROM, y eran videojuegos que se grababan películas y eran videojuegos que tenían una interactividad muy pequeña. Y también el Dragon's Lair, que fue un videojuego de animación de Don Bluth, que realmente estéticamente era muy interesante, pero al final lo que quiero hablar un poco es que cuando los videojuegos han querido ser cine, y hablaré también de las cinemáticas de los videojuegos de Hideo Kojima, es que son dos medios, eso es un poco, al videojuego y al cine le pasa un poco como al cine y al cómic, son géneros que tienen similitudes, pero no son idénticos. Entonces, cuando tú intentas trasladar de un medio a otro, da igual que sea de videojuegos a cine o de cine a videojuegos, lo quieres trasladar de manera literal, se comete un error. Y en ese seminario lo que luego sí que hablaré es que es sobre todo narrativa, cómo elementos de narrativa de videojuegos se han integrado de manera orgánica en distintas obras y distintas películas y distintos directores. Pero sí, el tercero sí que va a tratar un poco de los dos caminos inversos. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, pues muchas gracias. Nada, muchas gracias a todos.